inmersos en un gran cambio. Los paradigmas se modifican. La transformación digital está revolucionando nuestras vidas, cambiando la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que disfrutamos de nuestro tiempo libre y ocio, el modo en el que viajamos, facilitando y dando más alternativas a cómo compramos, creando nuevas profesiones y evolucionando los medios con los que trabajamos de formas inimaginables. Y sobre todo, en cómo vamos a construir nuestro futuro, cimentando con entusiasmo un futuro sostenible, prometedor y lleno de esperanza. Una nueva era de las acciones de personalización y de generación de contenidos. Realmente, lo que os decía, a nuestro alrededor se están produciendo cada día muchos cambios de paradigma en muchos ámbitos y en los contenidos y en el ámbito publicitario y de marketing no podía ser una excepción. Si lo pensáis, estamos, digamos, utilizando la misma forma de comunicar pues en los últimos 15-20 años. La notificación push apenas ha evolucionado, el email, el SMS, ahora la notificación push de las aplicaciones, es decir, el formato apenas ha evolucionado. Tenemos más canales, tenemos capacidad de impactar en nuestros usuarios, pero el formato sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué es lo que toca ahora? Cambiar el formato, evolucionar el formato, utilizar toda esa potencialidad de data que tenemos, toda esa potencialidad de información que tenemos de nuestros usuarios y aprovechar esa vertiente creativa, esa vertiente visual, esa vertiente con la que tú puedes hacer que tu público objetivo sueñe, imagine, cree o le lleves hacia la compra, ¿no? Que al final es el objetivo último. Entonces, con mi presentación de hoy quiero aportaros un poquito de luz a lo que es ese concepto Data Driven Creative, ¿no? ¿Qué es ese concepto Data Driven Creative? ¿De qué tecnologías se nutre o se basa? Y cuál es la potencialidad de cada una de ellas, ¿vale? Porque al fin y al cabo, tener en cuenta una cosa, ya el marketing y la publicidad, sin ir de la mano de la tecnología, no tiene sentido. Ya estamos en un entorno, como decía Juanma antes, hiperconectado. Realmente ahora pues se prevé que en 5 o 10 años haya casi más smartphones que personas en el mundo, y eso implica que en determinados países o continentes que no llegaba la digitalización porque el tener la posibilidad de acceso a internet era a través de un ordenador personal, con la aparición del smartphone esa barrera de entrada ha hecho posible que países tercermundistas tengan ya conexión directa con internet. Imaginaros eso, lo que provoca a efectos de comunicación, a efectos de esa globalización, ¿no?, en la que estamos inmersos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Data Driven Creative? Pues estamos hablando de cómo estamos integrando data, inteligencia artificial, automatización a la vertiente creativa. Esos tres conceptos paraguas o claves ahora mismo de la transformación digital, si os das cuenta, no se estaban integrando, no se estaban usando para esa parte front, para esa parte publicitaria, para esa parte más visual. Se estaban utilizando en toma de decisiones, en estrategia, en analítica. O sea, inteligencia artificial y data eran sinónimos de decisiones a alto nivel, consejo, nos reunimos, analizamos KPIs y tomamos decisiones. Vale, eso va a seguir utilizándose, eso va a seguir evolucionando, pero a la par vamos a utilizar esa potencialidad que tenemos ya del Big Data, esa inteligencia artificial que nos va a permitir generar decisiones y gestionar cientos o miles o millones de procesos que antes era impensable y que con el capital humano no era suficiente, y que ahora con esta tecnología nos va a permitir pues esa capacidad de abarcar tanta operación en tiempo real, ¿no? Y con estos tres conceptos paraguas, ¿dónde estamos poniendo el foco? Pues en un nuevo modelo comunicativo. Es decir, a lo que queremos tender es a una nueva forma de comunicar. Tenemos la inteligencia de data de usuarios, tenemos la parte visual, tenemos herramientas que nos permiten automatizar el proceso de comunicación. Las fusionamos todas y ¿qué tenemos? Una comunicación personalizada en formato vídeo, por ejemplo.
Entonces, ¿qué tecnologías están integrando este concepto Data Driven Creative y que nos va a permitir pues ese modelo comunicativo, esa evolución del modelo también publicitario a la hora de optimización creativa publicitaria, como ahora veréis, o también a la hora de un nuevo modelo de generación de contenidos, y esto está muy enfocado para el ámbito publisher. El ámbito publisher, lo comentábamos ahora mismo en una conversación informal a la llegada, está muy necesitado de inventario de vídeo, está muy necesitado de contenido. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo las redacciones son capaces de generar un contenido muy premium, un contenido que va enfocado a muchas visualizaciones, pero no estamos generando contenido para el long tail. No estamos yendo a esos nichos de contenido, de información, que seguramente no tendrán cientos de miles o millones de reproducciones, pero tendrán miles o decenas de miles. Y cuando vamos a esos nichos, a ese long tail, estamos hablando de muchos miles de nichos, que al final, multiplicando esas decenas de miles de visualizaciones y esos miles de nichos de contenido, vamos a muchos millones de reproducciones, ¿no? Entonces, también con el Data Driven Creative vamos a ser capaces de generar contenido a escala y de manera automatizada. ¿En qué nos estamos basando? Pues en varias tecnologías. Estamos utilizando el Machine Learning y la inteligencia artificial para varias vertientes. Una de las vertientes es la optimización publicitaria. Ahora mismo, si os dais cuenta, en el ámbito publicitario tú haces un test A/B o un test A/B/C/D de distintas creatividades, ¿no? Las que crees que te van a funcionar, o segmentas en base a varios target, a varios públicos objetivo. Sin embargo, muchas veces lo que no tenemos en cuenta es que con esas segmentaciones o con esos target hay unas microsegmentaciones, y dentro de esas microsegmentaciones cada uno somos distintos. O sea, la singularidad del ser humano, y todavía es un concepto que yo espero que se dé muchos años y que no la sustituya la singularidad de la inteligencia artificial, pero la singularidad del ser humano es lo que nos hace pues realmente tener nuestra propia personalidad, tener nuestros gustos, y eso no tiene por qué encajar en una segmentación que haya hecho un determinado trader en una campaña. Entonces, para esto, ¿qué nos ayuda la inteligencia artificial? En dos vertientes. Primero, la capacidad de no generar un test A, B, C o D, sino generar un test A, B, C o D exponencial. Vamos a poder generar cientos o miles de combinaciones de esas creatividades a través de inteligencia artificial, que nos va a permitir aplicarlas a cada una de esas segmentaciones y microsegmentaciones. ¿Por qué? ¿Qué hace la inteligencia artificial? Primero analiza y estudia la audiencia de ese cliente. Al fin y al cabo, todo lo que es inteligencia artificial, Machine Learning, se basa en data y en estadística y en volumen de transacciones. Lo primero es, aprendemos del anunciante y aprendemos de su audiencia. A partir de ahí, yo ya tengo la capacidad, a través de esa inteligencia artificial, de generar todas esas microsegmentaciones que me van a permitir servirles la creatividad adecuada. Es decir, por un lado, tengo mucho más analizada la audiencia, y por otro lado, el motor de automatización que nos provee esta inteligencia artificial nos va a permitir generar una creatividad más adecuada a ese público objetivo. Y diréis, ¿y esto cómo se hace? Pues cambiando el paradigma. Cambiando el paradigma, es decir, cambiar la forma de preparar esas creatividades, cambiar la forma de generar esos anuncios. Ahora, cuando el cliente nos valida una creatividad A, una creatividad B, pero como contexto, como global. Si esto lo extrapolamos a Facebook o a Instagram, en una creatividad tienes tus imágenes, tu background, tienes un título de la pieza, o tienes un resumen de la pieza, tienes un botón, tienes un call to action. Si os dais cuenta, son muchas variables que tenemos dentro de un anuncio, y que si tuviéramos distintos elementos en cada una de las variables, podríamos generar de manera casi exponencial cientos o miles de combinaciones con cada uno de esos elementos. Y eso es lo que va a generar la inteligencia artificial. Si esto lo tuviera que hacer un trader, sería inviable, tanto a la hora de generar todas esas piezas como a la hora de optimizarlas, ¿vale? No sería capaz de gestionar todo ese pool de creatividades. La inteligencia artificial nos va a ayudar a esto. Por un lado, a analizar y a tomar decisiones de qué creatividades pueden ser más óptimas, a generar esas creatividades y a probarlas y a testarlas en tiempo real, ¿vale? Pero, lo que os decía, esto implica un cambio de paradigma, un cambio de modelo a la hora de cómo afronto yo las creatividades. Esto muchas veces, en las reuniones comerciales que llevamos ya
pues en estos últimos meses, que ya llevamos unos cuantos meses testando y generando propuestas, las barreras de entrada son, vale, es que tengo que cambiar la forma en la que genero la creatividad. Digo, vale, pero es que la evolución tecnológica implica eso. Entonces, si os dais cuenta, en el ámbito hotelero, los hoteleros se echan las manos a la cabeza por Airbnb y tienen que competir. En el ámbito del transporte de personas igual, los taxistas con Uber y Cabify, que van a sentarse en un modelo negacionista de decir esto no existe y esto no es una tendencia. No, tienes que adaptarte. Entonces los cambios de paradigma implican eso, implican adaptación, pero implican adaptación en base a un bien mayor, a un bien superior, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos en ese proceso, ¿no? Y yo creo que no hay que desdeñarlo y hay que tenerlo en cuenta. Más tecnologías que estamos utilizando y englobamos en el concepto Data Driven Creative. Estamos utilizando también la inteligencia artificial para lo que se denomina en el ámbito del Machine Learning desarrollo de lenguaje natural. ¿Qué es esto? Pues simplemente que a partir de data vamos a ser capaces de generar textos editoriales, textos narrativos o incluso voces ya directamente. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues la inteligencia artificial es fruto del desarrollo de años y años de variables estadísticas, de variables de data, de enseñar a la máquina el lenguaje humano y a cómo comunicarnos con ella, y eso nos ha permitido al final comprenderla y que nos haya comprendido. Y a partir de ahí, con esas grandes variables de data que tenemos, todo ese pool estadístico y de procesos que en estos últimos 10 años la inteligencia artificial ha ido analizando, ha llegado a la generación de este tipo de soluciones y tecnologías, ¿no? De NLG, de generación de lenguaje natural. El funcionamiento es muy sencillo explicado. El proceso que hay detrás, como podréis imaginar, pues es un proceso que al final ha llevado muchos años de desarrollo, como cualquier evolución tecnológica. Pero realmente lo que estamos diciendo es, estamos aprovechando toda esa potencialidad de Big Data que hay, y ahora os pondré ejemplos para que podáis integrarlo mejor. Y a partir de esa fuente de data estamos logrando que esa inteligencia artificial nos contextualice ese data, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Esta sería una fuente de datos, ¿vale? Es decir, una ficha de un hotel, una ficha de un hotel en una agencia de viajes, o una ficha de un hotel en una cadena hotelera, o imaginaros que yo soy un retailer del ámbito viajes, soy una agencia de viajes. ¿Y qué me ocurre? Que a mí la cadena hotelera me manda su dato y su resumen con su contenido. Si yo eso en mi agencia de viajes online lo publico, estoy ya incurriendo en duplicidad de contenido. Es decir, ya a efectos SEO, Google me puede penalizar. ¿Qué estamos logrando con este tipo de inteligencia, con este tipo de tecnologías que nos permiten generación de lenguaje natural? Generar un texto genuino. A mí la ficha del hotel me la va a seguir facilitando el hotel, pero yo voy a generar un texto editorial, un texto narrativo, un storytelling, un contenido que me permita contextualizar ese data. ¿Para qué? Para generar un texto que solo sea mío y que no me penalice a la hora de subirlo a mi retail, a mi tienda online o a mi página. Y realmente de esa manera, pues, posicionar y tener contenido genuino. La generación del lenguaje natural tiene muchas variables. Podemos definir estilo, podemos definir duración, podemos definir densidad de palabras clave. Es decir, ¿está pensada para qué? Para un texto optimizado en el ámbito digital. Pero también puede estar pensada para un texto que se le dé más valor a la creatividad y al contenido editorial. O sea que realmente podemos adaptarnos de muchas maneras dependiendo cuál sea el objetivo final de ese contenido. Pero el problema de ese concepto que hace un par de años era bastante recurrente, que era la infoxicación, ¿no? Estábamos intoxicados de datos, había una cantidad de datos brutal. Eso realmente no era, en cierto modo, no era un problema el tener tantos datos. El problema es en qué los vehiculizábamos, el problema es qué uso le dábamos. El Big Data ha venido para quedarse, como no puede ser de otra manera,
pero realmente lo que les ocurre a muchas compañías es que no saben cómo tangibilizar ese data, no saben cómo tangibilizar ese contenido. Pues con este tipo de tecnologías lo que vamos a lograr es, a partir de ese data, poder tangibilizarlo en un contenido que me permita o generar un branded content o posicionar por ese artículo, por ese contenido, o optimizar mi contenido para que yo como retailer, que todas las marcas me mandan su información, sus descriptivos, tenga la capacidad de generar mi propio texto editorial, ¿vale? Esto, como veréis, tiene más profundidad con las siguientes tecnologías que os voy a explicar. Y os pongo usos también. Imaginaos en el ámbito financiero, apertura, cierre de mercados, evolución de las cotizaciones de determinadas compañías. Son datos, a mí me van a dar el dato neutro. Yo con esta tecnología voy a ser capaz de contextualizar ese dato, de generar un texto que me permita democratizar el contenido, que me permita al fin y al cabo hacer que mi público objetivo, mi usuario, no tenga que tener un gran conocimiento de ese área para analizar ese dato, sino que ya se lo voy a poder analizar, se lo voy a analizar yo por él. Esto ahora mismo se hace, como no se puede hacer, no puede ser de otra manera, los publishers lo hacéis, pero lo hacéis en un contenido muy premium y no estáis preparados para asumir todo ese contenido de un mundo globalizado como en el que estamos, en el que ya necesitas tener cientos o miles de fuentes de información y lo que hacéis los publishers es ir seleccionando la que creéis que más recorrido y más profundidad va a tener, pero realmente dejáis por el camino mucho contenido que os podría seguir dando notoriedad, posicionamiento y al final reproducciones y revenue, ¿no? Entonces, aplicable, financiero, político, sports, eSports, que ahora mismo las marcas están invirtiendo mucho dinero en eSports, hay un pool también de ligas, de torneos alrededor del mundo, se están llenando estadios con 70, 80.000 personas, o sea, realmente ahí hay una gran fuente de ingresos y de revenue y las marcas ya están patrocinando equipos, Movistar, Vodafone, Orange. Este fin de semana anunció Mapfre, su equipo de eSports, Carrefour, o sea, todas las grandes marcas están apostando por el eSports porque ahí están sus clientes del futuro, ¿no? Otra tecnología que integramos dentro del Data Driven Creative, Video Automation. Video Automation con dos vertientes. Tenemos una vertiente de personalización y otra vertiente de data. La vertiente de personalización enfocada al ámbito más de publicidad, de campaña, de CRM, de fidelización. La vertiente de data, enfocada a lo que decíamos, a generar inventario de contenido, inventario, en este caso, de vídeo. Realmente, los publishers y los anunciantes habéis evolucionado mucho en cómo pensáis, ideáis y producís el contenido que vuestros usuarios demandan. Los usuarios ya no quieren leer, o sea, eso tenemos que tenerlo claro. Realmente ya no quieren leer, quieren que si tú eres capaz de resumirles en 1 o 2 minutos algo que era un post de 700, 800 palabras y si se lo das en vídeo para que no tenga que dedicarle la atención de manera activa, pues mucho mejor. Entonces, estamos en ese proceso. También podemos negarlo o podemos asumir que es así y pensar vosotros en vuestro día a día. Mi capacidad también ahora mismo para estar informado es gracias al vídeo. Yo trabajo siempre con 2 pantallas en la oficina. En una estoy atento a lo que estoy haciendo y en la otra me voy cargando vídeos y los voy escuchando. Y cuando hay algo realmente que capta mi atención, la fijo. Pero sí que puedo estar consumiendo contenido de manera pasiva. Esto con la lectura es imposible. Entonces hay que pensar eso cuando generamos contenido para nuestras audiencias, ¿no? De manera rápida, la parte de automatización y de personalización, ¿qué usos tiene? Pues atención al cliente, evolución de la comunicación corporativa, lo que decíamos, no podemos seguir comunicando de la misma forma que llevamos haciéndolo 20 años, tenemos que dar ese salto. La información del usuario la tenemos, la inteligencia del usuario, la inteligencia de datos del usuario la tenemos. Vamos a aprovechar para darle una evolución, para darle un formato mucho más atractivo, más impactante y no perdáis en cuenta un matiz, siempre orientado a la conversión. Vamos a poder integrar elementos interactivos dentro de ese vídeo, ya sea en una acción de programática, ya sea en una acción one-to-one de CRM, de fidelización o de captación, elementos que me ayuden a, desde la pantalla, generar ese call to action, generar esa acción, ¿vale? Y esa conversión. Entonces, realmente estamos yendo a un modelo en el que
tenemos que dedicar también más recursos una vez que ya tenemos esa información de usuario, una vez que ya tenemos, o ese usuario ha consumido o es cliente, o ya tenemos realmente información de su histórico en relación a nuestro producto, a nuestro servicio, vamos a invertir un poquito más en fidelizarlo, en retenerlo. Si nos ponemos a hablar ahora mismo del coste de adquisición de cliente, muchos de nosotros nos llevaríamos las manos a la cabeza de cómo ha ido evolucionando ese coste de adquisición, y que las campañas publicitarias están ahí y van a seguir estando, pero también vamos a tener en cuenta la retención y la fidelización, que se lleva mucho tiempo teniendo en cuenta, pero los presupuestos no hay color entre una y otra, sobre todo también teniendo en cuenta que no hay color entre lo que vale captar a un cliente y fidelizarlo. No hay color. Estamos hablando que el coste medio de adquisición de cliente está ahora mismo entre 15 y 35 euros dependiendo segmentos y sectores. El coste de fidelización puede estar entre 50 céntimos y 2 euros. No hay color, ¿vale? ¿Qué podemos lograr? Recuerdo de marca. El vídeo es lo que mejor recuerdo de marca provoca. Estamos hablando que es la mejor forma de comunicar, de divulgar, de empatizar y de vender. Recuerdo de marca, fundamental. Conversión, por supuesto. O sea, tenemos ya un background de proyectos y de datos que nos permite decir que la conversión media está en un 25%. Hemos llegado a conversiones del 90%. CTR, cuando hablamos ya de comunicación push tradicional, email, SMS, WhatsApp, notificación push en aplicaciones, incrementos medios del 50%. Hemos llegado a incrementos del 170%. ¿Vale? Experiencia de usuario. Aquí ya hablamos de una variable más cualitativa, perdón, pero realmente en las encuestas de satisfacción de cliente, todo lo que implica uso del elemento audiovisual y personalizado dispara los ratios. Parte de data, como decía antes, Video Automation, dos vertientes, personalización y data. En la vertiente de data, ¿qué vamos a generar? Inventario de vídeo, ¿vale? Inventario de vídeo que puede ir enfocado a medios, a publisher, o inventario de vídeo que puede ir enfocado a estrategias de inbound, estrategias de marketing de contenidos, ¿vale? Las marcas ahora mismo están gastando mucho dinero en esas estrategias de atracción, en esas estrategias que piensan en el usuario a la hora de generar el contenido que demandaría, ¿no? Y en ese aspecto podemos tener 4 niveles de servicio. Podemos coger ese data y generar contenido infográfico. Cuando hablamos de valores, cuando hablamos de apertura de mercados, cuando hablamos de fondos de inversión, o sea, cuando hablamos de resultados deportivos, de estadísticas deportivas, somos capaces de coger ese data y vehiculizarlo en un formato audiovisual. ¿Cuál sería el siguiente nivel de servicio o el siguiente nivel de esa tecnología? Coger ese data y, como hemos visto con la generación de lenguaje natural, generar un texto editorial, generar un contenido que me permita contextualizar ese data y humanizar ese contenido audiovisual. Pero no nos quedamos ahí, podemos ir también a una vertiente de, ya que tenemos ese storytelling generado, ya que tenemos esa narrativa generada, vamos a locutarla, pero vamos a locutarla sin intervención humana por medio. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de voces sintéticas que ya con inteligencia artificial están recreando casi en un 95% la semejanza con la voz humana. Por la evolución de esa tecnología, creemos que de aquí a finales del 2019 llegaremos al 99,9%, es decir, casi no vamos a diferenciar lo que es una voz humana de una voz con inteligencia artificial. No sé si recordaréis el vídeo de Google famoso del asistente llamando a una peluquería a reservar una cita, era un vídeo en inglés. Pues en ese vídeo salía el asistente de Google llamando a una peluquería y teniendo una conversación y cerrando una cita para cortarse el pelo, y la persona no identificó que era inteligencia artificial. Esa tecnología todavía la tiene Google en más alto nivel, pero ya hay muchos players en el mercado que la están bajando y la están democratizando. Y eso nos hace prever que de aquí a finales del 2019 tendremos la capacidad de ofrecerla y que sea un servicio más. Ahora mismo tenemos esa capacidad, pero sí que es cierto que hay todavía un tono metálico, a la hora de generar determinados énfasis o determinadas entonaciones, se nota que realmente no es humano. Pero también hay que pensar que determinado tipo de contenidos, cuando vamos al long tail,
puede que no penalizara al usuario ese tipo de gap todavía, ¿no?, tecnológico. Tenemos la capacidad también con inteligencia artificial de sincronizar toda esa fuente de data, y os pongo un ejemplo muy práctico. Imaginaros un partido de fútbol. A nosotros, determinados players del sector nos dan esa información en un formato XML. Para que os hagáis una idea, es una estructura de una base de datos, y yo soy capaz de decir lo que ocurre en cada partido, en qué tiempo y en qué momento ha ocurrido distintos eventos de un partido. Goles, tarjetas amarillas, faltas, ¿vale? Con esa capacidad de data que yo tengo y que me proporciona un proveedor, puedo sincronizarlo con el partido a nivel audiovisual y poder generar resúmenes en tiempo real. ¿Por qué? Porque yo ya voy a saber dónde tengo que cortar en cada momento. Mi inteligencia artificial me va a permitir decir, mira, estos son los eventos que yo voy a seleccionar del partido y te voy a coger estos determinados extractos. Yo programo el algoritmo para decir, yo quiero un resumen de un minuto y medio. Si hay tantos goles, pues nos centramos más en los goles. Si hay tantas tarjetas, nos centramos en esa vertiente de tarjetas. O sea, realmente ahí yo ya voy a poder hacer resúmenes a la carta y en base a la programación que yo le haga. Imaginaros todo este potencial que tiene para deportes no mayoritarios. Porque cuando hablamos de Primera División, Champions y demás, ahí está MediaPro y ahí están los grandes derechos del mass media, que ese contenido ya lo tienen estructurado y no se puede tocar. Pero sí que podemos ir en el long tail a Segunda B, Tercera, deporte femenino, que se le debería dar mucha más visibilidad, pero simplemente por un criterio de revenue no se hace. Deportes minoritarios, que al fin y al cabo, si pensáis en un campo de tercera división en España, pues a lo mejor puede haber 10-12 mil personas. Esas 10-12 mil personas conocen a 4 o 5 personas de media. Estamos hablando que al final son muchas personas que quieren tener información de su equipo y que no encuentran en ningún soporte, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad también en el último nivel de servicio, porque aquí ya dependemos de los derechos de esas imágenes, de los derechos de la propiedad intelectual de esas imágenes, y ahí estamos más limitados, pero os puedo decir que estamos con un piloto con MediaPro que puede dar mucho recorrido para ese contenido que ellos no son capaces de monetizar y que nosotros le estamos poniendo las herramientas para que lo hagan, ¿vale? Programática. Podemos integrarnos también con programática. Aquí estamos hablando del tiempo real y el gran problema el gran problema del vídeo en programática es que llegar a ese tiempo real hasta ahora era muy difícil, era muy complicado. Con la automatización vamos a lograr que casi el tiempo real, o por lo menos que el usuario perciba que es tiempo real. Nosotros vamos a poder generar tantos vídeos como líneas de campaña, variables y segmentaciones haya. Eso nos va a permitir tener siempre un pool de vídeos, una línea por vídeo de cada una de esas segmentaciones o líneas de campaña que hayamos definido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya no depender solo del spot, del videoclip, sino vamos a poder generar esa pieza mucho más orientada a nuestro segmento. Y ahí, si ya tuviéramos integración con CRM, integración ya con esa fuente de data de personalización, ahí sí que podríamos estar ya personalizando. Incluso podemos ir evolucionando la campaña dependiendo del path del usuario. Podemos ir estableciendo, como en programática, distintos condicionales, y en base a esos distintos condicionales podemos seguir generando en segundo plano ese pool de vídeos para en el próximo evento trigger que genere el usuario, en el próximo evento o en la próxima acción que yo haya definido en mi Customer Journey o en mi Path, poder impactarle con esa pieza audiovisual. Y depende del data que arrastremos, podrá ser más o menos personalizada. Y bueno, resumiendo, porque al final dijimos 15-20 minutos y me he ido un poco más, podría estar hablando horas, y bueno, pues os invito ahora a que cualquier duda, pregunta o tema que queráis comentar, pues ahora con una cerveza, con una copa de vinos, todo será mucho más fluido, más fácil, y eliminaremos ya esta tensión que llevamos acumulando el día. Solo deciros que los cambios de paradigma, como hablábamos al principio, implican muchas veces salir de nuestra línea de confort en determinados ámbitos, pero los beneficios subyacentes pues son mucho más positivos que lo que nos saca de nuestra línea de confort.
y a partir de ahí pues creo que la evolución es eso, ¿no? La evolución es seguir mirando hacia el futuro y ir adaptándonos y evolucionando pues, en la medida de lo que ahora mismo somos capaces de hacer. También os invito a que paséis por los 2 puntos que hay de información, donde os vamos a poder enseñar casos prácticos, demos y demás, y ya los que no le tengáis mucho miedo escénico a las cámaras, que paséis por nuestro videocall para dejarnos un pequeño testimonio de qué es para vosotros el Data Driven Creative, o cómo veis el futuro de la personalización. Muchas gracias por venir y bueno, pues ahora vamos a dar un pequeño cóctel. Gracias.